El milagro que fue lo que representó tal salvación, tal transformación, tal situación donde el Señor nos libró, tal circunstancia donde Él nos preservó. Dios es el Dios de los imposibles también en nuestras vidas, en lo diario vivir. Pero hay momentos en la vida de mucha gente en que algunos dicen, ahora sí que todo se echó a perder. Ahora sí que como que yo no veo muchas luces. Todo pareciera bien hasta el momento en que dejó de parecer, así como que todo se nubló y todo se echó a perder. Y hay muchas personas en esta situación, mucha gente que en algún momento de su vida, y quizás nosotros mismos, en algún momento de nuestras vidas, hemos llegado a una situación donde pensamos, ahora sí que esto no tiene salida. Muchos se han enfrentado así cuando se enfrentan con una enfermedad, otro con la muerte, otro con la cesantía, otro con la soledad, otro con crisis en el matrimonio. Pero el Señor es el Dios que puede dar vuelta a la historia. La historia de hoy tiene un poco que ver con eso. Es posible volver a amar. Es posible volver a reencontrar la esperanza, y el foco más bien hoy día es en las familias, es en la vida personal de uno, en las relaciones sentimentales, en las relaciones personales, pero también en especial en la familia, cómo Dios restaura la historia de las familias. Y por hablar en familia, ¿no? Ayer estuvimos todos asistiendo ahí en la familia real, ¿no es cierto? El matrimonio real, el matrimonio de la, yo no sé cómo se llama, es la actriz esa, ¿no? Y el príncipe, que también me olvidé su nombre, muy famosos ellos, ¿no? Mucha gente estuvo hablando, y comenté con Mariana ayer que en Facebook, en Instagram, uno solo se veía fotos y fotos y fotos de toda la gente ahí. Y qué insólito para nosotros latinoamericanos todo esto, ¿no? Todo un ceremonial real. Yo nunca he visto a un rey, un rey humano, un rey. Pucha, es el rey. O sea, es algo un poco insólito para nosotros, ¿no? Pero todo el retrato de la familia real contrasta con nuestra familia, la familia real nuestra. Que muchas veces es así, ¿no? Mira la cara de alegría de la esposa, el marido, ¿no es cierto? El hijo ahí con una cara de preocupación. La familia real nuestra es un poco diferente de la familia dibujada en las historias. Y quizás a muchos les gusta soñar con esta familia real de los reyes, porque lo que ve en la casa está muy lejos de ser así. Y por haber perdido el sueño de una familia ideal, muchos se lanzan en la resignación. Bueno, no hay cómo cambiar. Somos así, yo soy así, él es así, mi caso es así, no hay vuelta atrás. No hay historia más que contar. Pero la historia que Jesús nos cuenta es diferente. Hay esperanza para familias imperfectas y para corazones rotos. Hay esperanza para familias imperfectas y corazones rotos. Y la historia que vamos a tratar hoy es la historia de Ruth. Tenemos un desafío aquí porque vamos a trabajar todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos. Entonces no quisiera leer todo el libro con ustedes, pero voy a hacer un pantallazo en 3 momentos de la historia, ¿cierto? Ruth es una historia, un romance improbable. De hecho, el libro de Ruth no es un libro netamente histórico tal cual, es como una novela, es un cuento, es escrita con una habilidad tan precisa, tan habilidosa, que tiene la intención de ser hermoso estéticamente, al paso que cuenta una historia real, una historia verídica. Y es el primer libro de la Biblia que aparece con el nombre de una mujer, y más encima una mujer que no era judía. El nombre Ruth no es un nombre judío, y Ruth no era una mujer judía, ¿cierto? Ruth era una mujer moabita,
Y los moabitas en esta época eran los principales enemigos de Israel. Primero porque Israel, cuando salió del Egipto, los moabitas no le dejaron pasar por el medio de su tierra para llegar a la tierra prometida. Les negaron el acceso, les negaron auxilio, y el Señor entonces vino contra Moab y dio una maldición contra Moab de que hasta 10 generaciones nadie o ninguno de los moabitas entraría en el templo del Señor, en el tabernáculo del Señor, en la presencia del Señor. Pero parece que aquí en la historia de Ruth es cuando el Señor levanta la maldición que había contra los moabitas. Bueno, la historia es un romance muy improbable porque surge cuando una familia de la ciudad de Belén, una familia de judíos de la ciudad de Belén, ellos en un momento de hambre, de hambruna, de una situación muy difícil que Israel estaba viviendo, ellos emigran para Moab. Era un poco la idea de, bueno, ya que Yahvé no nos puede dar alimento, voy a buscar dónde Baal. Así fue un poco la historia. Bueno, era un caballero, Elimelech, con sus 2 hijos y con su señora Noemi. Ellos emigraron a Moab y vivieron ahí. Elimelech murió ahí. Luego sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Ellos vivieron 10 años y ninguno de ellos tuvo hijos. Y luego ellos murieron también. Y quedaron las 3 mujeres solas. Noemí, la anciana, Orfa y Ruth. En aquel contexto no existía el sistema de previsión, no existía, y no existía tampoco una idea muy consistente donde la mujer heredaba los bienes del marido. La herencia pasaba de padres a hijos, y quien sustentaba a las viudas eran los hijos. Pero resulta que Noemí perdió a sus 2 hijos y ninguno de los hijos tuvo hijos. Entonces, literalmente, Noemí estaba en la más absoluta miseria. El único brillito que podía haber de esperanza era que sus nueras pudiesen trabajar y así sustentar a ambas. Pero no fue eso lo que Noemí quiso hacer. Noemí dijo, no, yo voy a regresar a mi tierra, el Señor ha vuelto a ser bondadoso con mi gente, voy a regresar ahí. Ellos regresan y ella dice a sus nueras, ustedes pueden elegir, vayan a casa de ustedes, regresen a sus familias, cásense, ustedes son jóvenes todavía, cásense porque hay esperanza para ustedes, para mí ya no hay esperanza. Así que Orfa se lamentó mucho, pero regresó a su casa, pero Ruth dijo a Noemí, no, yo no voy a regresar, yo voy con usted, y voy con usted hasta el final, y así fue. Y regresaron entonces las 2 a Belén. Llegando en Belén, algo interesante pasó. Porque Ruth fue a trabajar y en el momento en que trabajaban ahí, ella se dio cuenta de que estaba trabajando junto en una tierra de personas o de un hombre que era bastante bueno. Y este caballero la trató con mucha benignidad. De hecho, ¿qué es lo que fue a hacer ella? Ella fue como los miserables, los esclavos y los extranjeros a recoger lo que quedaba de la cosecha. Y ahí la gente la trató súper bien, pese a que era una extranjera, era una mujer y estaba sola, teniendo todas las posibilidades para que la gente la maltratara, la abusara y la golpeara de cualquier manera, por cualquier razón, porque no había ninguna ley en aquel contexto que la protegía. Lo único que la protegía de una manera general era el derecho de poder recoger lo que quedaba de la plantación, que era una ley en Israel. Bueno, ella estaba haciendo eso y este caballero le metió el ojo así y dijo, ¿quién es esa chiquilla que está por ahí? Era un caballero mayor, probablemente por la historia, era un caballero mayor, un caballero que probablemente no había casado todavía, no se había casado, y él se da cuenta de que ella era la nuera de Noemí, y él era medio pariente del esposo de Noemí, el fallecido, Elimelech. Entonces había algo ahí. En eso entonces es donde Noemí dice, ese caballero puede ser nuestro redentor. Había una ley dentro del pacto con Israel, una ley civil que decía lo siguiente: si usted se casa con una mujer, no tiene hijos y usted muere, su hermano debe casarse con su esposa y tener hijos en su nombre,
para que tú tengas tanto el derecho, para que el derecho a la propiedad siga perteneciendo a sus descendientes, a una línea de sus descendientes, y para que su nombre no sea borrado. Eso tiene que ver con dos aspectos: el aspecto genealógico, pero sobre todo en el aspecto de las posesiones de la tierra. La tierra no pertenecía a las personas, la tierra pertenecía a Dios, y las personas eran sus cuidadores. Entonces, uno que tenía su tierra, él tenía su tierra por siempre, de manera que yo podría no venderla, más bien arrendarla, porque después de 50 años esa tierra se me devolvía. Entonces, si yo mantenía mi genealogía, yo mantenía el derecho a la posesión de la tierra que en un momento yo la tuve. Eso hacía con que las personas en necesidad pudiesen tener una esperanza. Entonces, algo de esperanza surgió ahí para Noemí. Dijo, ese caballero nos puede ayudar. ¿Qué es lo que le esperaba a Noemí? Que él se casara con Ruth, y que Ruth pudiera tener hijos a nombre de su hijo que falleció, y así poder preservarse a sí mismo financieramente, como también ver a su nuera, que era una persona tan querida para ella, con condiciones adecuadas de sobrevivencia. Entonces, esa era un poco la historia, y por eso tanta sorpresa. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? De hecho, ella se hace conocer a Booz, que era este caballero. Literalmente ella le dice, o le pide en matrimonio, ella le dice que él la pide en matrimonio, así cara dura. Él entonces accede, hace todo lo que tiene que hacer legalmente para que él se pueda casar con ella. Ellos se casan y tienen hijos. Este hijo no era cualquier hijo, este hijo vino a ser el que generaría en el futuro la línea genealógica del rey David, y consecuentemente de Jesucristo. Entonces, esta alegría que llenó el corazón de Noemí fue concretada por una alegría aún más especial en la llegada de Jesús. Eso es un poco un pantallazo de esa historia. Yo recomiendo que ustedes durante la semana dediquen unos momentos para leer el libro de Ruth. Son 4 breves capítulos, pero lo que quiero preguntar aquí a ustedes es cómo encontrar esperanza en medio al fracaso en la familia y en las relaciones. Cómo encontrar esperanza, como vemos en esa historia, en medio al fracaso y a la desesperanza, a la frustración, a esta situación de estar desahuciados, de estar sin solución, sin respuesta, sin salida. ¿Cómo encontrar una luz en un contexto como ese? Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la luz de lo que vemos aquí es no victimizarse, no se victimice. Porque fíjense en lo que pasó con Noemí. Noemí entonces les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. ¿Qué es lo que había hecho Noemí con esto? Noemí, después de haber perdido su marido y sus 2 hijos, toda su esperanza de mantenerse financieramente, estando ya ella en una tierra extranjera, la única esperanza que ella tenía para sí era que sus nueras pudiesen trabajar y así entonces traer algo de sustento. El punto es que ella, en vez de pensar en sí y aprovecharse de sus nueras, porque estaban amarradas, las nueras estaban amarradas a un cierto compromiso con ella baja ese compromiso y dice: no, ustedes no se preocupen por mí, vayan ustedes y sean felices, ustedes pueden reconstruir, yo ya no puedo, pero ustedes pueden. Fíjense que eso es interesantísimo, porque ella piensa primero en sus nueras antes que a sí mismo. Pero más que eso, pensemos en algo interesante. Ella estaba regresando a Belén, que su nombre significa casa del pan. Ella estaba regresando a su tierra. Ella que había abandonado Belén para buscar alimento fuera, regresa. Ella podía haber dicho: ¿cómo Dios pudo haber quitado a mi marido y mis hijos? ¿Cómo Dios pudo haber hecho eso conmigo? ¿Cómo Dios puede haber sido tan cruel conmigo? Como mucha gente lo hace. ¿Cómo Dios pudo? En vez de lamentarse y ponerse en contra de Dios, en vez de ponerse como víctimas del mundo, ella se pone en las manos de Dios y regresa a la casa.
de Dios. Ella regresa, ojo, el regresar a Belén no era un cambio de país, no era un cambio de ciudad. El regresar a Belén era netamente regresar a Dios mismo. Es por eso que cuando Noemí regresa con ella, Noemí está literalmente renegando a sus dioses para aceptar al Dios de Israel. Cuando Noemí vuelve, cuando Ruth reniega a sus dioses para aceptar al Dios de Israel. Cuando Noemí vuelve a Israel, ella literalmente está volviendo a Dios. Muchas personas están pasando por momentos dificílimos en la vida, pero siempre está trabajando en su mente que el culpado es mi papá, el culpado es el Estado, el culpado es mi esposo, el culpado siempre es el otro. Soy una víctima del sistema, una víctima de las circunstancias, una víctima de Dios. Porque Dios no me ha hecho eso, porque Dios no me ha dado eso, porque Dios no me ha respondido, porque Dios no se victimice. En un momento de dolor, de fragilidad, de necesidad, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Noemí: volver a la casa de Dios. Volver a la casa de Dios. No sé qué solución me dará Dios, pero siempre será mejor de estar lejos de Él. Siempre será mejor que andar luchando, buscando quién es el culpable. No se victimice. Si tu vida está un desastre, no busques los culpados. Vuelve a Dios. Pero la segunda cosa que aprendemos es pensar primero en el otro. Piensa primero en el otro, antes de pensar en uno mismo. Eso fue lo que hizo Noemí, como vimos, pero eso también fue lo que hizo Ruth. Pero Ruth respondió a Noemí en aquel momento: no insista en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esta expresión de Ruth aquí en ese capítulo 1 es de una belleza poética bastante elevada, que quizás podemos retratar en el castellano, pero en el hebreo queda aún más destacada la composición y el juego de palabras que ella utiliza. Muchas partes del matrimonio han ocupado, ¿no? Ese tipo de frases. Pero de verdad lo que Ruth está diciendo es: yo sí podría tener una mejor salida, fácil, objetiva, empezar de cero con alguien de mi propia tierra, de mi propia cultura, de mi propia religión. Pero ella abraza a Noemí y abraza el problema de Noemí y dice: si es para morir, que vamos a morir juntas. Ruth entonces piensa primero en Noemí antes que en sí mismo. Eso es evidente más adelante, cuando Booz, conversando con Ruth en un primer momento, dice: ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por su suegra desde que murió su esposo, cómo dejaste tu padre y tu madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. El versículo 10 dice: que el Señor te bendiga. El capítulo 3, ya más adelante, cuando Booz y Ruth ya estaban estableciendo los acuerdos de matrimonio, dice: que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Fíjense en esto, cómo es interesante. Ruth decide volver con su suegra y decide enfrentar la suerte de su suegra. Ella sabe que sola Noemí está caminando para la muerte, porque no había ninguna esperanza humana de financiación de su vida, de sobrevivencia. Ella ya no tenía condiciones de trabajar y no sabía cómo sobreviviría. Entonces ella dice: no, yo voy contigo, no te voy a abandonar, aunque para mí sea más fácil hacerlo otro. Llegando en la tierra, la gente reconoció que lo que ella estaba enfrentando era algo durísimo. Ella salió a trabajar, a cosechar como esclavos, como indigentes, como pobres, recogiendo lo que quedaba de la plantación, exponiéndose como un extranjero
a todo tipo de abuso que una extranjera, una mujer, más encima moabita. Los judíos odiaban a los moabitas. Había una pelea, un rechazo entre ellos. Y no había nada en la sociedad que la protegía de esto. Ella se expuso a sí misma para proteger a su suegra. Y fíjense cómo que el Señor trabaja, ¿no? Mientras que Ruth trabajaba para el beneficio de ambos, el Señor trabajaba para el beneficio de ellos. Piensa en el otro. Porque cuando estamos en el problema, cuando estamos en crisis, lo primero que pensamos es cómo yo puedo. ¿Cuál es mi derecho? Mi derecho de ser feliz. Mi derecho de encontrar lo que yo buscaba. De tener la familia como yo quiero. De tener la relación como yo quería. Mis sueños, mis proyectos, mis proyecciones. Y es difícil poder resolver los problemas profundos de la vida cuando uno está pensando solamente en sí. Cuando uno está pensando solamente en su beneficio propio. Y uno va a decir, pero yo no tengo culpa que tú. Podría decirme a mí, yo no tengo culpa de que tú quedaste sin hijos. ¿Qué culpa tengo yo? Yo también quedé sin marido. Entonces cada uno ve lo suyo. Usted vuelve a su pueblo. Usted es extranjero acá. Qué difícil es tomar la decisión de poner el otro, las prioridades y las necesidades del otro por sobre las nuestras. Qué difícil es. Por eso vos reconoces. Y Noemí lo hizo 2 veces. No solamente cuando vuelve, pero cuando accede al plan de Noemí, de ser ella el canal para que Noemí encuentre un rescatador. Porque vos dijo, aún volviendo a Israel, ella podría haber casado con un joven, con alguien que fuera quizás más hermoso o con mejores proyecciones. Muy probablemente Ruth debiera ser una mujer joven, una mujer de aspecto bastante atractivo. Entonces él dice, tú tienes el potencial de poder haber casado con cualquier muchacho aquí. Pero te sometiste al plan de tu suegra. Porque pusiste el beneficio de ella por sobre el tuyo. Y es así como el Señor va obrando la historia de Ruth. Es interesante que ella se dispuso a pagar el precio. A pagar el precio de poner la prioridad de Noemí sobre la suya. Cuando estamos en una situación de crisis en la familia, tenemos que entender que es nuestro deber estar dispuesto a pagar el precio por el otro, en lugar del otro, por amor al otro. Luchamos juntos, peleamos juntos, pero vamos a pasar por eso juntos. El beneficio del otro debería ser mi prioridad. Así como dice la palabra, nosotros debemos entender que solamente cuando es así, cuando vencemos el egoísmo, que podemos experimentar el cuidado de Dios en nuestras familias. Si queremos sentir el cuidado de Dios en mi hogar, en nuestro hogar, en nuestra historia, debemos entender que Dios nos cuida cuando nosotros nos dedicamos a cuidar al otro. Eso fue un poco de lo que pasó con Ruth y Noemí. Ruth fue bendecida porque no pensó solamente en sí. La bendición vino sobre Ruth de una forma especial, sobrenatural, de manera que ella entra para la historia como ancestro de Jesucristo, porque ella decidió no pensar solamente en sí. ¿Cuál es el futuro que esperas para tu familia, para tu casa, para tu hogar? Piensa en el otro primero, antes que en sí mismo. Pero hay un tercer aspecto aquí que es muy interesante: ser práctico. Fíjense en la rapidez de pensamiento de Noemí. Ella dice así a Ruth. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un lugar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va a estar esta noche en la era
para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas y le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Ahí versículo 8 dice: a medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Qué interesante esa parte de la historia, porque mucha gente, así como en la crisis en que vivía Noemí, mucha gente puede pensar: pucha, ¿qué haré? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a salir de esa situación? ¿Cómo vamos a resolver eso? Y se pone a lamentar y llorar y decir: yo no hay nada que hacer, no puedo hacer nada. Noemí podría haber dicho: oye, sería tan bueno que vos tomara la iniciativa, pero él no hace nada. Y se sentara a esperar, y se sentara a pensar, y pucha, ¿por qué no se mueve? No, que los hombres hoy día no son así. Y poner a lamentar la falta de actitud del otro, y poner a lamentar porque las cosas no se dan, y poner a lamentarse porque las cosas no funcionan. Pero fíjense que ella desarrolló un plan muy inteligente. Ella sabía que él era un pariente, una persona que podría responder ante su necesidad. En vez de estar sentada esperando que las cosas le cayeran del cielo, ella elabora un plan y dice así a Ruth: ya, báñate. No sé qué tan sucia debiera estar, pero báñate. Es decir, no bañarse así como que pero es como hacer todo un proceso de lo que hoy día sería como maquillaje, pelo, o sea, es servicio completo, ¿no? Ponte su mejor ropa. No sé cuál sería, pero ponte su mejor ropa. Esté así como imperio. Perfúmate. Y esté atractiva al máximo que puedas. Luego, ¿qué vas a hacer? El plan es lo siguiente: vas a llegar. La era un patio donde ellos trabajaban la cebada, ¿cierto? Entonces ellos trabajaban en el periodo más bien del final del día, donde tenía más viento, porque ellos hacían con que se separaba la paja de la cebada, algo así. Entonces ellos trabajaban y luego hacían sus comidas ahí y quedaban ellos en cabañas, todos los funcionarios, y había obviamente la cabaña principal que era del jefe. Era un tiempo de fiesta también. Estaban todos así. Y ella va y se esconde, se oculta hasta que todos se vayan a dormir. Y está de noche, alta noche. Ella llega donde está la cabaña de Boaz, le descubre los pies como una señal de estoy aquí, pero estoy aquí piola, así. Y se quedó ahí. Simplemente dijo: mira, aquí estoy. Y se quedó. Él despierta en la noche. Imagínense la sorpresa. Él se despierta y se da cuenta que hay una mujer hermosa. A lo mejor no podía ver claramente por la noche, pero sí podía sentir el olor, el aroma, el perfume. Y se da cuenta que hay una mujer joven, hermosa, perfumada, sentada a sus pies, y la reacción humana, natural de cualquier hombre, es, ¿no es cierto?, de sorpresa. Luego él se maravilla de: bueno, ¿y quién eres tú? Ella se presenta. Pero cuando se presenta, mira lo que ella responde: soy Ruth, su sierva, mostrando humildad. Pero dice: extiende sobre mí el borde de su mano. Literalmente eso era una propuesta de matrimonio. Ella le pidió el matrimonio, porque la idea de extender el borde del manto era de mostrar protección, así como él más adelante va a decir que pidiendo que el Señor le cubriera a ella con sus alas, como un animal cubre a sus críos. Interesante que ella entonces no
No anda con medias palabras, bueno, es que estuve pensando, quizás. Ella se dedica a cumplir paso a paso el plan de su suegra. Y lanza. Fíjense cómo Noemí y Ruth fueron prácticas en eso. Más adelante la historia va a mostrar cómo el propio Boaz tomó la acción en la cosa y puso en acción el proyecto de Ruth y Noemí y lo cumplió. Eso significa que muchas veces estamos pasando por problemas, por luchas, por dificultades y andamos dando vueltas y no tomamos ninguna actitud. ¿Cuántas familias pelean por plata? Pero ¿cuántas familias están efectivamente trabajando para aprender a manejar mejor la plata que tienen? ¿Cuántos están trabajando para poder en el futuro tener un mejor empleo? Uno dice, pucha, que me pagan mal, y la lucha, el problema, y que no se puede. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o trabajamos? Buscamos una solución. El Señor es libertador, el Señor nos cuida, nos dirige, pero el Señor también demanda de nosotros a que seamos responsables y a que tomemos actitud. Muchas de las familias que están pasando por crisis porque se dejaron entrar en crisis por su dejadez. ¿Cuántos que se permitieron entrar en esta situación y que están haciendo muy poco para salir de ella? Seamos prácticos. Seamos prácticos. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? A que pongamos nuestras mentes para funcionar. Pero ojo aquí. Esa historia muestra que Ruth, Noemí y Boaz fueron muy prácticos para resolver ese problema. Pero no de cualquier manera. ¿Qué es lo que suele pasar? En el calor del momento. Uno va y ya, hagamos eso, ya, botemos todo. Si el matrimonio no está funcionando, ya terminemos cada uno para su lado. Tengo un problema con mi jefe, ya me voy. A ver, pensemos. Eclesiastés dice, el corazón del sabio sabe discernir el tiempo y el modo de actuar. Esta actitud de Ruth y Noemí no solamente fue muy práctica de la parte de ellas, pero fue también la actitud correcta. Porque había una actitud incorrecta que ella puede haber tomado. Bueno, yo me caso con cualquiera, resuelvo el problema y ahí veo cómo te ayudo. Eso sería posible, pero sería lo menos correcto. Lo más correcto sería esto, porque preservaría las raíces históricas y obedecería la ley del Estado. También fue no solamente la actitud correcta, pero fue hecha de la forma correcta. Y ahí está el problema. Mucha gente quiere hacer lo correcto de una manera incorrecta. Con la mano dura. Es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Hay que ahorrar. Pero uno ahorra echando culpa al otro. Uno ahorra trayendo sufrimiento. Uno ahorra trayendo mayor dificultad. De manera que el remedio produce más dolor que la enfermedad. Hay la forma correcta para hacer lo correcto también. Así como ellas hicieron. Ella podría haber mandado a Noemí, a Ruth, a que fuera a encontrarse con Boaz. Luz del día, ella toda así, en la presencia de todos, hiciera la misma proposición. ¿Cuál sería la respuesta? Sería un poco más compleja la situación. Él se vería expuesto. Quizás por eso podría decir, oye, ¿sabe qué? Eso no es forma de hacerlo. Eso es irrespetuoso. Noemí mismo podía llamar a Boaz y decir, oye, tú eres mi pariente, ya, pues muévete. ¿No ves que tengo aquí una nuera? Bueno, puedes resolver mi problema. Eso representaba para Boaz mucho dinero, porque él tenía que comprar toda la propiedad que Elimelech había dejado cuando se fue a Moab. Es decir, él iba a gastar dinero y no iba a recibir de vuelta muchas cosas. Porque esa propiedad que él iba a comprar de vuelta seguiría perteneciendo a los descendientes del primer marido de Ruth. Ella podía haber demandado eso de él, exigido eso de él. Quizás la ley le daba esa garantía, pero ella no hizo así. Existe la forma correcta de hacer lo que es correcto. Pero más que hacer lo correcto de la manera correcta, está el tiempo correcto. Tenemos que ser prácticos, tenemos que ser objetivos y poner en marcha las cosas. Pero ahí está el tiempo adecuado para cada cosa.
hay el momento de esperar y también está el momento de actuar. El corazón del sabio va a saber discernir. No sabemos cuánto tiempo tomó entre el momento en que Ruth empezó a trabajar ahí junto a los criados de Booz hasta el momento en que dio esta iniciativa. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero hubo el tiempo adecuado, ni mucho antes ni mucho después. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando ustedes en la casa, ustedes en la familia de ustedes? ¿Cuáles son las luchas? ¿Y cómo han enfrentado objetivamente estos problemas? Cuando cierras tus ojos a orar, ¿cuáles son los primeros problemas que te vienen a la mente que quieres presentar a Dios? Tus principales peticiones. Tenemos que confiar en el Señor, pero también tenemos que trabajar. La palabra nos enseña a trabajar y orar. Debemos, como dicen los reformados, tenemos que trabajar como si dependiera de nosotros y orar como si dependiera únicamente de Dios. Sé práctico. Enfrenta los problemas de manera objetiva. En vez de sentar y llorar y lamentarse, busque soluciones concretas, pero con sabiduría, de la manera correcta, en el tiempo correcto. También, por último, el capítulo 4 termina mostrando la maravilla de la historia de Ruth y cómo eso nos afecta a nosotros. Tenemos también que entender que ante cualquier problema debemos confiar en el Redentor. La palabra Redentor aquí en ese libro es una palabra importante, porque tenía un significado político, administrativo para la gente ahí. Redentor era el pariente que iba a comprar de vuelta toda la propiedad vendida del otro pariente en necesidad para beneficiar a la familia de él. Luego, esta compra no era una compra para el nombre del Redentor, sino que en beneficio de un familiar. Luego, el Redentor era aquel familiar que te iba a rescatar y pagar tus deudas en un momento de crisis para que tú no te vieras en la miseria. Era una persona muy importante. Y la ley daba esta situación en órdenes de prioridad. Bueno, primero los hijos, luego los hermanos, luego los tíos por parte del papá, luego los parientes cercanos de cualquier naturaleza. Entonces, Booz era uno de estos. Humanamente hablando, él era el redentor para Noemí, es decir, él que tenía condiciones de comprar la propiedad perdida de su marido y dar a ella algo de esperanza, algo de sustento. Pero también la historia apunta hacia el Redentor, no netamente en aquel contexto, sino que también el Redentor de la vida de ellos y de la nuestra, que es Jesucristo. Fíjense cómo termina la historia. Así que Booz tomó Ruth y se casó con ella, y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue padre de Isaí, padre de David. La historia de Ruth se desarrolló de tal manera que a partir de la obediencia y la dedicación con la que ella sirvió a su nuera, el Señor la bendijo, incluyéndola en el linaje de la redención, en el linaje de Jesucristo, en el linaje de aquel que vino a rescatar no solamente a Ruth y Noemí, pero vino a rescatar a todos nosotros. En el momento en que ella confía en el plan de Dios, el Señor hace cosas que ella no se esperaba. Es así también para nuestras vidas. Cuando el texto aquí apunta hacia Jesús, a partir de mostrar el camino en el cual Ruth aportó al plan redentor, llegando a ser un ancestro de David y luego de Jesús, muestra que el Señor está en el control y estuvo en el control desde un primer momento. Desde el momento en que el Señor fue rechazado por Elimelech, cuando éste partió a Moab a buscar alimento en vez de confiar en el Señor, hasta el momento en que Ruth vuelve, o Noemí vuelve con Ruth en miseria,
Y el Señor misteriosamente hace con que Ruth empiece a trabajar justamente en el campo de aquel hombre que la podía sustentar. De un hombre que la trataba bien y que era pariente de Noemí, por lo tanto, un posible rescatador. El Señor no solamente estaba cuidando de esos eventos pequeños, pero estaba cuidando de eventos más grandes. De manera que esta mujer extranjera, esta mujer viuda, esta mujer que quizás pudiera haber sido incluso estéril, porque estaba casada por 10 años y no tuvo hijos, esta mujer fue incluida en la historia de la redención. Confía en el plan del Redentor. El plan del Redentor tiene inicio cuando nosotros miramos a la cruz de Jesús y vemos ahí mis pecados, los pecados de mi familia. Y no solamente veo eso, el proyecto de Dios está ahí. Él hizo todo lo posible para salvarme a mí y para darme a mí esperanza. ¿Cómo no me va a dar también esperanza, gracia y paz en los problemas y las luchas que enfrento en el diario vivir? Si Él se preocupó de salvar mi alma del infierno, aunque yo no mereciera, ¿cuándo que ahora, siendo su hijo, Él no me va a dar también paz en los momentos en que yo enfrento la desesperación en circunstancias puntuales de la vida? Confía en el plan del Redentor. Hay una historia por detrás de su historia. Hay una historia que Dios está contando por detrás de la tuya. Confía en esa historia. Esa historia está en la cruz. Cuando veo la cruz, cuando veo el perdón de mis pecados en Jesús, yo me acuerdo que Él me quiso, Él me amó, Él me rescató. Yo estoy en sus manos y Él está escribiendo una historia aún más hermosa de lo que yo puedo imaginar. No se termina así, no se termina ahora. Termina cuando Él dice y cómo Él dice que debe terminar. Confía en el plan del Redentor para ti y para tu familia. Confía en el plan del Redentor. Confía en el plan de la cruz. La historia de Ruth y Noemí podía haber terminado de la manera más trágica posible. Pero esta mujer que regresó humillada a su tierra, ahora se regocijaba. No solamente porque tenía un hijo, porque tenía una descendencia, sino que porque ahora ella era partícipe de un plan aún más hermoso, que quizás en ese momento ni siquiera ellas mismas se daban cuenta. Ruth y Noemí nunca conocieron a David, y quizás nunca se dieron cuenta de que uno de sus descendientes sería rey, o que uno de sus descendientes sería el rey. Pero Dios sí sabía. Quizás no sabes por qué estás sufriendo, pero Dios sí sabe cómo Él quiere y por qué y cuándo Él quiere trabajar en su vida a partir de ese sufrimiento. Confía en el plan del Redentor. Hay esperanza para familias imperfectas. Hay esperanza para corazones rotos. Hay esperanza para ti y para todos aquellos que nosotros conocemos que están pasando por eso. Hay esperanza. Y es posible volver a amar cuando nuestra historia descansa en la historia y en las manos del Redentor. Confía al Señor su familia. Confía al Señor su soledad. Confía al Señor su trabajo. Confía al Señor sus planes. Y recuerda que sus planes deben estar a los pies de esta cruz. Porque ahí es donde Él muestra que nos ama. Él te ama. Él ama a Ruth, Noemí, ama a ti, ama a mí. ¿Cómo muestra eso? En la cruz. Cierra tus ojos. Quisiera orar por ti.